7. Socavación y encauzamiento. La socavación es un fenómeno causado por la acción del agua desplazando todo tipo de material que haga contacto con ella, lo que también podría entenderse como un tipo de erosión hídrica, presentada de forma muy frecuente. Este tipo de hechos se puede clasificar en socavación general, capacidad de arrastre, velocidad, socavación de estrechamiento, medidas en la superficie libre del agua, socavación en curvas, la velocidad en la curva del río, la socavación local en estribos y la socavación local en pilas. Socavación general de un cauce natural. Se entiende por socavación general el descenso del fondo de un río que se produce al presentarse una creciente que es debida al aumento de la capacidad de arrastre de material sólido que en ese momento adquiere la corriente, en virtud de su mayor velocidad. Se produce en lechos aluviales o cohesivos por efecto de la dinámica de la corriente y está relacionada con la conformación del nivel de base. Es un fenómeno a largo plazo, aun cuando eventos catastróficos pueden acelerarlo. Socavación transversal o en curvas. La socavación transversal es la reducción de la sección de un cauce ocasionada de forma natural o por alguna obra civil. Es compensada por un aumento en su profundidad hasta alcanzar el gasto normal. Se entiende por socavación en estrechamiento la que produce por el aumento de la capacidad de arrastre de sólidos que adquiere una corriente cuando su velocidad aumenta, por efecto de una reducción de área hidráulica en su cauce. Es un fenómeno importante en puentes donde por lo común y por razones de economía suele ocurrir al reducir el cauce natural, si bien puede presentarse en otros lugares del curso del río. Los cambios que la presencia de un puente impone en la corriente son principalmente los siguientes. 1. Cambio de la velocidad del flujo del agua. 2. Cambio en la pendiente de la superficie libre del agua. Socavación en curvas. Cuando un río describe una curva, existe una tendencia en los filetes líquidos situados más lejos del centro de la curva a cambiar más aprisa que los situados hacia el interior. Como consecuencia, la capacidad de arrastre de sólido que los primeros es mayor que la de los segundos, y la profundidad de erosión es mayor en la parte del cauce exterior de la curva. El efecto es importante y ha de ser tenido en cuenta en la construcción de puentes en curvas de río y en el diseño de enrocamientos de protección en los mismos lugares. Socavación local. La socavación local se presenta en sitios particulares de la corriente y es ocasionada por el paso de crecientes y por la acción de obras civiles, como obras de encauzamiento, espolones, puentes con pilas o estribos dentro del cauce, obras transversales de control o en algún otro tipo de obras. Pérdida de suelo en cuencas. La erosión en una cuenca es causada principalmente por las lluvias. Dichas lluvias generan escurrimientos. Dicha erosión reduce la productividad de la zona de cultivos. Puede considerarse que la pérdida de suelo en cuencas ocurre en 3 fases. 1. Remoción de las partículas sólidas. 2. Transporte del material. Y 3. Sedimentación. La pérdida de suelo es la cantidad de material edáfico que se traslada del lugar y se expresa en la unidad de peso por unidad de superficie. 4. Obras para control de socavación en márgenes del cauce y local al pie de estructuras. El diseño de las obras apropiadas a cada caso debe hacerse luego de que se conozcan los resultados de los estudios hidráulicos y geomorfológicos del tramo que recibe la influencia de la construcción de dichas obras. El resultado de los estudios hidráulicos y geomorfológicos presentan pronósticos sobre la evaluación futura de la corriente y estimativos sobre magnitudes de los cauces medios, mínimos y decrecientes. Las obras más comunes en corrientes naturales son las siguientes. Obras transversales para control torrencial. Operan como pequeñas presas vertedero. Su objetivo principal es el de reducir la velocidad del flujo de un tramo específico, aguas arriba de una obra.
2. Espolones de desviación de líneas de flujo. Son estructuras agresivas que, en lo posible, deben evitarse porque pueden producir problemas erosivos sobre las márgenes del tramo de aguas abajo. 3. Espolones para favorecer los procesos de sedimentación. Son efectivos cuando se coloca en un sector de alto volumen de transporte de sedimentos en suspensión. Son estructuras permeables cuyo objetivo es inducir la sedimentación en un tramo adyacente aguas arriba de las obras. Pueden fallar por erosión en la punta del espolón o en el tramo inmediatamente aguas abajo. 4. Obras marginales de encauzamiento. Son obras que se construyen para encauzar una corriente natural hacia una estructura de paso, por ejemplo, un puente, una alcantarilla, etc. Debe tenerse transiciones de entrada y de salida. En el diseño debe considerarse que estas obras de encauzamiento pueden aumentar la velocidad del agua en el consiguiente incremento de la socavación del lecho. 5. Obras longitudinales de protección en márgenes contra la socavación. Son muros o revestimiento suficientemente resistentes a las fuerzas desarrolladas por el agua. Algunos casos también deben diseñarse como muros de contención. 6. Acorazamiento del fondo. Consiste en refuerzo del lecho con material de tamaño adecuado, debidamente asegurado que no pueda ser transportado como carga de fondo. Algunas veces la dinámica del río produce tramos acorazados en forma natural. El fondo acorazado es un control de la geometría del cauce. 7. Protección contra las inundaciones. Son obras de control el nivel máximo esperado dentro de la llanura de inundación. Pueden ser embalses reguladores, canales, dragados y limpieza de cauces. Encauzamiento. El encauzamiento es una obra de control usada en ciertos casos en los cuales ya fueron hechos una serie de estudios para saber si esto es viable en el río. Sin embargo, estas obras dañan la ecología de forma formidable, por lo cual su uso debe de estar debidamente controlado.